Hola naturistas, en el día de hoy hablaremos de una de las chamanas más conocidas de la historia de México. Era una mujer que llegó a realizar cientos de cirugías en su casa con tan solo un cuchillo de campo, algodones y alcohol. Así pues, en el día de hoy hablaremos de Pachita. Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita, nace en 1900 en Parral, Chihuahua. De pequeña fue abandonada por sus padres y era huérfana, y posteriormente fue adoptada por un hombre afrodescendente que fue el que le enseñó a ver las estrellas y su conocimiento de sanación. Ya desde pequeña mostró habilidades perceptivas de la conciencia muy altas, ya que no había recibido ningún tipo de educación y en aquella época era más complicado. Así que para ganarse la vida empezó a subsistir como buenamente podía. Llegó a luchar en el bando de Pancho Villa, trabajó como cabaretera, vendía también boletos de lotería, etc. En un momento de su vida se traslada a Ciudad de México y por aquel entonces ya había desarrollado bastante sus capacidades curativas. Y era una persona capaz de sanar cualquier tipo de dolencia, desde un resfriado hasta llegar a realizar cualquier tipo de cirugía. Y lo más complejo que llegó a realizar fue una cirugía de trasplante de corteza cerebral. Pachita era una mujer que trataba todos los días con docenas de pacientes. Pachita siempre operaba con un cuchillo de campo, unas tijeras, algodones y alcohol. Y lo hacía siempre delante de familiares, amigos y fieles. Ella decía que cuando operaba era poseída por la entidad de Cuauhtémoc, que fue el último Tlatoani de los mexicas. El Tlatoani equivalía en aquella época al emperador, pero su mandato tan solo duró un año porque enseguida llegaron los colonos españoles. Pachita no solamente era conocida por tratar cualquier tipo de dolencia, sino atendía a cualquier persona de cualquier tipo de clase social. Le venían desde vecinos de la zona hasta personalidades importantes como el neurofisiólogo Jacobo Grinberg o el cineasta Alejandro Jodorowsky e incluso personalidades de la política mexicana. Y nunca exigió nada a cambio. Pachita en muchas ocasiones había atendido a personas que habían sido tratadas por médicos que ya tenían un cáncer terminal o otro tipo de enfermedades en fase terminal. Un día el famoso neurofisiólogo Jacobo Grinberg empieza a ver en el periódico el nombre de Bárbara Guerrero, una chamana que supuestamente hacía curas milagrosas. Y aunque Grinberg en principio como científico se mostraba escéptico, decide acercarse a la casa de Pachita para verificar si lo que ella decía era cierto o era un simple fraude. Así que fue a verla y cuando estaba llegando a casa de Pachita, una voz que salía de su casa decía: Jacobo, apresúrate, te estaba esperando. Jacobo se queda muy sorprendido porque no le había dicho a nadie que venía a ver a Pachita. Cuando Jacobo conoce a Pachita se queda sorprendido porque no encuentra ningún fraude. Se encuentra con una mujer que opera sin conocimientos de medicina, haciendo trasplantes con sus manos y con un cuchillo de monte. Y cerraba las heridas con imposición de manos. Según cuenta Jacobo Grinberg en su libro Pachita, durante las sesiones era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejido humano. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían hacer trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única en la cual se experimentaba el poder de su mente, capaz de conocer el contenido de los pensamientos, las intenciones y las experiencias más íntimas de los colaboradores y pacientes como si fuera un libro abierto. Lo que vive Jacobo Grinberg con Pachita le hace crear una teoría que se denomina la teoría sintérgica, la cual estipula que la totalidad del universo está formada por una matriz simétrica que todo lo contiene, abarca y envuelve. A esta matriz él la denomina latiz. En la latiz está toda la información de cada elemento pero no su cualidad, y que nuestro campo neuronal se encarga de descodificar esa latiz informacional, y lo resultante es la realidad que percibimos. El doctor Grinberg dice que nos equivocamos al creer que la realidad que percibimos es un estímulo de nuestros sentidos cuando en realidad es un producto creado por nosotros mismos, de tal modo que nosotros elaboramos la realidad. Esto explicaría que hayan existido personas a lo largo de la historia capaz de materializar cosas como por ejemplo Pachita o los milagros que realizaba Jesús o otros santos hindúes o en el resto del mundo. Además, Pachita lograba penetrar en el tiempo prediciendo tiempos futuros como si su campo neuronal en interacción con la latiz modificara y decodificara
modificara la estructura temporal de la realidad. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las interacciones de la latis producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de moldear sustancialmente aquella, produciendo conformaciones de objetos y órganos. Pachita poseía un control único en su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con la estructura de la latis. Aunque sus efectos parecieran ser milagrosos, se basaban, según esta hipótesis, en el mismo mecanismo que utilizamos cuando utilizamos el pensamiento o la imaginación. Greenberg menciona que atendía todos los viernes en la Casa de las Brujas, un conocido edificio en la esquina de las calles Río de Janeiro y Durango en la colonia Roma. Se entrevistaba con sus pacientes, analizaba el origen del dolor y posteriormente quedaba para una nueva cita. Los pacientes solo debían de llevar lo necesario para la operación: una sábana, un litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. Jacobo Greenberg contaba que la primera sesión de operaciones que presenció había visto cómo se acercaba Pachita y se tumbaba para acostarse en una cama improvisada de tablas semirrotas. Ahí, en medio de todo el mundo, Pachita cogió un cuchillo de monte, lo introdujo para sacar un tumor y trasplantar un órgano interno. Esa mujer era la primera persona que vio Jacobo operar. Era una escena tan fuerte que Jacobo Greenberg estuvo a punto de desmayarse durante la operación. Después de ver la operación y que todo salía bien, se sintió como en su casa y lo único que quería era ayudar y aprender. El caso más extraordinario fue el de una niña que en una operación convencional había sido sobreanestesiada, dejándole parte del cerebro muerto por falta de oxígeno. Los padres, desesperados después de ver a una docena de neurólogos, dieron con Pachita y pidieron ayuda. Pachita aceptó y esa fue la segunda operación que vio Jacobo Greenberg: un trasplante de corteza cerebral. Jacobo Greenberg estuvo durante 2 años aprendiendo de Pachita. Por si fuera poco, en los años 70 apareció otro personaje famoso en la vida de Pachita: el cineasta Alejandro Jodorowsky, que por aquella época estaba rodando la película La montaña sagrada. Jodorowsky estaba estancado en la película y necesitaba algo de inspiración. Así que apareció Guillermo Laude, que era un vecino de la zona, y le comenta de ir a visitar a Pachita. Y le explica que es una chamana con mucho poder. Y en principio se muestra reacio a verla porque en México hay muchas personas que se dedican a la magia negra. Y tenía miedo que Pachita fuera de ese tipo de personas y al final accede a verla. Alejandro en aquella época era una persona muy famosa, pero quería pasar desapercibido por una persona normal y corriente. Así que se cambió de ropa, falsificó su documento de identidad cambiándose el nombre, y además Alejandro cogió un filete de carne envuelto en papel de plata y se lo guardó en el bolsillo porque creía que si surgía alguna situación extraordinaria al tocar el filete de carne volvería a la realidad. Cuando van a ver a Pachita, se encuentra en una habitación semioscura iluminada con 3 velas. Pachita enseguida lo detecta y le dice: Muchacho, ¿de qué tienes miedo? Acércate a esta pobre vieja. Alejandro se acerca y Pachita le dice: ¿Qué quieres de mí? Entonces Alejandro le pregunta: eres sanadora, ¿verdad? Enséñame las manos. Ella le acerca la mano y se la pone encima de la mano de Alejandro, y Alejandro observa que es una mano muy fina que parece la de una niña de 15 años. De repente Pachita se acerca con la mano cerrada para darle algo y alguien entre los asistentes le dice: acepta el don. Y en la mano cerrada de Pachita aparece un objeto metálico. Alejandro acepta el objeto, que resulta que era un triángulo con un ojo, precisamente el símbolo de una de sus películas más famosas, la de El Topo. Alejandro Jodorowsky le pareció un buen truco de magia, pero se preguntaba cómo sabía aquella vieja que ese era el símbolo de una de sus películas más emblemáticas. Así que Alejandro le preguntó si podía hacerle de ayudante, y Pachita aceptó y le dijo: Hoy me vas a leer la oración de Cuauhtémoc, que era la entidad que poseía el cuerpo de Pachita cuando ella operaba, a la que ella le llamaba el hermano. De repente Pachita emitió un grito parecido a un rugido y empezó a hablar con voz de hombre. Y dijo: hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Traerme al primer enfermo. Alejandro decía que mínimo operaba todos los días a 1 o 2 personas. Siempre operaba con el mismo cuchillo de campo, sin guantes ni mascarillas. Y cuando localizaba la zona a operar, sus ayudantes ponían algodones alrededor y vertían abundante alcohol al paciente. Después ella hacía un corte y la sangre brotaba
cortaba a borbotones, retiraba el órgano dañado y sus ayudantes se lo llevaban para quemarlo, y de la nada materializaba un órgano nuevo, se lo colocaba, se adhería al cuerpo, lavaba la herida con alcohol y con imposición de manos cerraba la herida, y les decía a los pacientes que tenían que permanecer 30 minutos sin moverse por riesgo de muerte. Durante las intervenciones, a veces la sangre llegaba a brotar tanto que manchaba a los presentes, y eran escenas muy duras de presenciar, pero curiosamente nunca hubo que lamentar ninguna muerte y todos los pacientes eran sanados. La casa de Pachita olía tan horrible porque a veces acogía animales que defecaban en su casa. Un día Alejandro presentaba un dolor de hígado y Pachita le dijo que tenía un tumor, así que Pachita aceptó a operar a Alejandro. Además, Alejandro Jodorowsky quería saber lo que se sentía al ser operado por Pachita. Cuando se tumbó en la mesa de operaciones y vio a Pachita con el cuchillo de campo, se quería echar atrás, pero no le quedó más remedio. Ya era demasiado tarde. Así que Pachita cogió unas tijeras, empezó a cortarle la carne sin anestesia y empezó a sentir un terrible dolor. Después le dio una cuchillada en el vientre y sintió como se le abrían las tripas. Nunca se había sentido tan mal. Durante 8 minutos sufrió atrozmente, hasta quedarse blanco. Pachita le hizo una transfusión a través de un tubo que le había embutido en la muñeca. Después levantó su hígado y empezó a tirar de una excrescencia que tenía. Dio el último tirón y le mostró un trozo de materia que se movía como un sapo. Lo hizo envolver en un papel negro para llevar a quemar, recolocó el hígado en su sitio y le pasó las manos por el vientre cerrando la herida. Y al momento le desapareció el dolor. Había muchas personas presenciando aquella escena. Y Alejandro Jodorowsky cuenta que desde entonces jamás le volvió a doler el hígado. El 29 de abril de 1979, Pachita murió en Ciudad de México. Aunque parezca una historia difícil de creer, esto estuvo ocurriendo durante muchos años todos los días, delante de cientos de testigos y personalidades como Alejandro Jodorowsky, el científico Jacobo Greenberg, personalidades de la política mexicana, y nunca hubo que lamentar ninguna muerte, si no evidentemente hubiera ido a la cárcel. Hay algunas personas que tienen este tipo de capacidades como la materialización, la telepatía, la telequinesis, la precognición, cosas muy difíciles de entender para la mayoría de personas, pero que a través de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg o la teoría del universo holográfico que propone el médico Karl Pribram o el físico David Bohm, se podría demostrar todo este tipo de fenómenos. Y ahora que tienes toda esta información, ¿crees que Pachita era una simple prestidigitadora o era una chamana y medium con la capacidad de ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc? Te leo en comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, comparte, dale a la campanilla y sea agradecido con la madre naturaleza. Te amo. Gracias, gracias, gracias. Un saludo.